Movilización de energías. Hola. Este título de la colección Las facultades superiores de la mente es una creación de Andrés Malví y tanto su contenido como su idea son propiedad reservada. Contiene secuencias de inducción subconscientes, o sea, frases y palabras que han sido grabadas con una técnica especial y que no se pueden oír conscientemente. A pesar de esto, y ahí está lo importante, si la conciencia no capta estos mensajes, su subconsciente él los oirá perfectamente, los registrará y actuará en función de lo que dicen. De esta manera, ya no tendrá que hacer esfuerzo alguno para obtener los resultados que busca. Basta con escuchar tranquilamente una de las dos cintas una vez al día, procurando utilizar unos auriculares estéreo o bien un lector de cassette de buena calidad, poniéndolo si es posible en modo estéreo. En estas cintas han sido grabados por debajo del límite de audición una serie de mensajes en primera persona que van a facilitarle el acceso a la energía vital, actuando tanto a nivel físico como a nivel mental. Por lo tanto, se recomienda, antes de hacer escuchar esta grabación a quien sea, hacerle leer dichos mensajes subliminales que están impresos al interior del estuche. En ningún caso se puede atribuir a esta cinta la virtud de sustituir a un tratamiento médico o psicológico. Se trata, en hecho, de una ayuda para conseguir la paz interior, la energía vital, el entusiasmo, la gana de curarse o de estar mejor y la serenidad que muchas veces se encuentran a faltar en situaciones de enfermedad, de estrés, de depresión o más sencillamente en épocas de esfuerzos vitales o de estudios. Debido a las técnicas de grabación empleadas para realizar este trabajo, el contenido subliminal desaparece en las copias ejecutadas sin el equipo especial que es necesario para poder grabar al nivel específico de inducción subconsciente las frases y palabras activas. No se puede garantizar resultado alguno si están excusando esta grabación sobre una copia no autorizada o ejecutada sobre un aparato que no sea el específico utilizado para realizar el máster y las copias de primera generación. Esta cinta os ayudará a comprender lo que es la energía vital y de qué manera se puede encontrarla y usarla. También describiré varias técnicas utilizables por todos sin ningún peligro y sin necesidad de seguir un largo entrenamiento o someterse a una u otra disciplina especial. La segunda cinta, llamada cinta de inducciones, está dedicada a una técnica concreta que podrán utilizar con solo escuchar tranquilamente la grabación. En ella oirán únicamente el ruido apaciguador del mar. En efecto, se ha podido encontrar en varias investigaciones que el ritmo mismo de las olas del mar es exactamente similar a los ciclos que se pueden captar dentro de un cerebro humano en buenas condiciones. Obtendrán resultados si solo se limitan a escuchar con paz y tranquilidad, sin hacer ningún esfuerzo especial lo que ahí he grabado. Para una utilización normal, basta con escuchar la segunda cinta una vez al día para conseguir unos extraordinarios resultados. El tiempo de espera antes de tener resultados concretos es muy variable. De hecho, hay personas que reaccionan ya a la primera escucha y otras que, por condiciones peculiares o particulares suyas, solo reaccionan al cabo de 3, 4, 10, 20 veces. Si lo quieren, pueden escuchar esta cinta tanto como desean, sea para calmar dolores o ansiedades, o más sencillamente para relajarse y sentirse en forma, ya que no puede tener ningún resultado negativo. De todas maneras, aunque no haga los ejercicios muy sencillos que comentaré a lo largo del texto, o bien que no tenga la gana de probar siquiera la efectividad de tales técnicas, los mensajes de inducción subconscientes actuarán igual, y se encontrará cada vez con más energía, más salud, más paz y más alegría. La movilización de la energía vital puede cambiar tanto el rumbo de su vida como puede ayudar a todos los que están a su alrededor, porque, y lo notarán muy rápidamente, todo influye sobre todo. Y al mejorar su estado físico, anímico y mental, esto se reflejará en los que le rodean. Los datos aquí utilizados permiten encontrar las fuentes inagotables de energía, paz y amor que emanan permanentemente desde el interior de todos los seres humanos. Desde lo más hondo de la noche del tiempo, tenemos constancia de que existen técnicas
para encontrar y utilizar la energía eterna y sin límite del flujo vital. En las épocas neolíticas, los rituales procedían de la observación de la tierra y del firmamento y utilizaban unas representaciones concretas para llegar a conectar con las fuerzas de la naturaleza. Conozco un sitio de poder situado en Badajoz, en el sitio llamado Buitres de Peñal Sordo, en el cual existe un grabado que representa una pareja bailando en medio de un disco solar. Grabados de similar simbolismo se encuentran también en otros sitios de poder, por ejemplo en la Garganta de la Hoz, en la Aldea Quemada, en la provincia de Jaén, o en el sitio de Letreros de los Mártires, en Huesca, en Callejones de Potencio, también en la provincia de Cuenca, en Cánforos de Peñarrubia y en Vacas de Retamoso, también en Jaén. Todos, al final, apuntan hacia experiencias de comunión con las fuerzas vitales, como también ocurre de manera más profundamente simbólica en un lugar de poder catalán, en Sant Vicenç dels Horts, donde las dos espirales están grabadas junto con unas cúpulas. Este sitio parece además haber sido utilizado incluso en épocas recientes, tal como lo pude comprobar en varias visitas que hice ahí. Muchas veces he podido comprobar que estos sitios habían sido escogidos con suma atención y cuidado por alguien que tenía una experiencia real de esta fusión con las energías primordiales. A cada vez he encontrado la misma facilidad de conexión con estas fuerzas. En épocas antañas, los egipcios, por ejemplo, se preocuparon a lo largo de varios milenios del cómo había que proceder para conectar los cuerpos sutiles del hombre con las fuerzas inefables. Más cercanos a nosotros, los animistas que encontrados en África, a lo largo de varios viajes, practican aún hoy en día unas técnicas muy parecidas a las que indicaré adelante para conectarse con la fuente de la vida. Claro, a pesar de que sean técnicas similares, la manera que utilizan peculiarmente está disfrazada con bailes, músicas, fiestas, pero al final son exactamente los mismos comportamientos. Los rituales iniciáticos de Melanesia, de Micronesia y de Polinesia también usan conocimientos legados por sus antepasados de origen divino, según lo que cuentan sus tradiciones. En esos rituales, los actos interiores necesarios para conectar con la fuente común de la vida son inducidos, como en África, por el baile y el cante, pero son al final las mismas experiencias que las que ustedes van a tener y aprovechar para llenar su organismo y su mente de energía y de vida, bebiendo a las mismas fuentes en las cuales desde lo más lejano de la historia humana, iniciados, magos y sacerdotes encontraban la fuerza necesaria para sanarse y sanar a los que les rodeaban. Dando la vuelta al mundo, he encontrado un sinfín de escuelas iniciáticas que al final trataban todas de la misma cosa. Existe un océano energético al cual todo ser puede tener acceso y del cual puede utilizar sin límite alguno toda la energía, toda la luz y la vitalidad que le haga falta. No pretendo transformar a alguien en algún iniciado de una cultura extraña con solo hacerle escuchar una cinta, ni tampoco voy a entregarle una improbable fórmula de inmortalidad. No, lo que pretendo hacer es comunicar una síntesis de toda una vida pasada en utilizar estas técnicas en pro del bien ajeno. He podido conocer y experimentar una gran cantidad de estas técnicas y poco a poco he llegado a utilizar una manera sencilla y asequible de proceder, común a las diversas escuelas con las cuales he tenido contactos. No se trata de fórmulas milagrosas, pero sí de lo que bien podría llamarse un arte, que será el de restablecer los niveles energéticos que caracterizan la vida, la salud y la felicidad. Para mí, esta búsqueda empezó hace unos 40 años, al inicio de la década de los 50. Yo vivía entonces con mis padres y hermanos en el suroeste de Francia. Mi padre tenía su laboratorio y su consulta de médico dentro de una antigua mansión construida sobre las ruinas de un monasterio medieval. 3 años antes de lo que voy a contar ahora, yo había tenido un encuentro que iba a influir sobre el rumbo de toda mi vida. Una mañana había aparecido por casa un anciano, muy alto y delgado, llevaba los cabellos blancos, muy largos, y tenía un aspecto algo extraño por la época.
Mi madre se quedó muy sorprendida y lo pedir por mí. Pero, a pesar del aspecto inhabitual de este personaje, me hizo llamar después de haber averiguado quién era y darse cuenta que efectivamente conocía a mi padre. Este hombre se llamaba Logunov, era de origen ruso y había huido de su país después de la caída del régimen zarista. Él practicaba la astrología y sé ahora que era mucho más que un astrólogo. A la vista de lo que desde entonces me ha pasado y que relaciono con lo que me contó, me enseñó y me hizo descubrir este hombre que desapareció de esta tierra poco tiempo después, tengo la total certeza que vino a cumplir con una misión o un encargo. ¿Por qué vino a buscarme a mí y no a otro niño? No lo sé. Y todos los intentos que he hecho para averiguarlo han fracasado, llevándome a la conclusión que tengo que seguir ignorando el porqué de este encuentro, a pesar de su vital importancia para todo lo que he hecho desde entonces y que voy a intentar compartir con ustedes ahora. 3 años más tarde, estábamos a finales de junio. Ya se había acabado la escuela y, como todos los chavales de mi misma edad, estaba intentando pasar lo mejor posible las vacaciones de verano. Este día había bajado, a escondidas de mis padres, hasta el río Adour, cerca del puente de Saint-Sever, a donde vivíamos. A pocos metros de la orilla, un gran árbol caído había hecho aparecer una balsa entre sus ramas destrozadas por la violencia del río. Ahí, en medio de las astillas rotas, una carpa enorme se había quedado atrapada, sorprendida por la rápida retirada de las aguas después de la última riada de junio. Fascinado por el enorme pez, me adelanté, en equilibrio instable, sobre el tronco entremezclado con las rocas al pie del puente. Yo estaba ya sobre el agua cuando fallé un paso, y caí de tal manera que me encontré atrapado por debajo de un tocón desequilibrado por mi peso. A los movimientos desesperados que tuve al inicio, sucedió muy pronto un sentimiento terrible de angustia. Poco a poco estaba resbalando por debajo del enorme trozo de madera. Mi cabeza afloraba a la superficie del agua y no me quedaba aliento para gritar. En este momento me vino a la mente, con la precisión de una foto en color, un recuerdo de la semana que había pasada, 3 años antes, en compañía de este hombre extraño. Entre 1001 cosas que me había contado y que no he acabado aún de entender del todo, me había enseñado un brote de llantén que crecía entre medio de una fisura en el pavimento de hormigón delante de la casa. Me hizo notar que la grilleta se extendía a ambos lados de la plantita, pero que no llegaba hasta el borde de la placa de cemento. Es ella quien lo ha hecho. Ha conseguido romper lo que ni los coches llegan a alterar. La gana de vivir puede mover montañas, me dijo. Y añadió, cualquier emoción puede transformarse en una energía prodigiosa. ¿Ves? Como esta raíz minúscula ha podido quebrantar este suelo tan duro, a pesar de que podrías machacarla con tus 2 dedos. Al recordar este episodio me calmé y decidí de intentar conseguir lo que la pequeña mata de llantén había podido años antes. Sin dudar ni calcular nada, empecé a empujar la masa de madera hacia la corriente, a la vez que doblaba mi pierna derecha, empujando sobre el fondo. En unos segundos, el tronco se puso a girar. Una de las ramas hundidas se levantó por encima del agua. La corriente arrastró el árbol, librándome y dejando huir la enorme carpa por la cual me había arriesgado. He pensado muchas veces este episodio de mi infancia, cuando tuve que mover piezas gigantes de madera para mis esculturas. Y aún ahora dudo que, con mi fuerza actual, pueda mover el tronco que moví este día en el río Adour. Creo que esta fue la primera experiencia que tuve de la energía interior y del poder que puede brotar dentro de uno mismo cuando hay una situación que dispara toda la fuerza de las emociones. Evidentemente, no hace falta estar en peligro de muerte para poder utilizar esta capacidad que yace en nuestro interior. De hecho, muchas veces he podido constatar que la energía puede nacer de cualquier sentimiento, cualquier emoción, cualquier deseo, cualquier ilusión, cualquier recuerdo. Basta al final con que el ser intente honestamente adentrarse en sí mismo hasta lo más hondo
para que se abra la puerta sobre el flujo eterno de la vida. Todos rozamos muy a menudo, a lo largo de nuestra existencia, este océano de luz, pero lo más de veces, esta presencia prodigiosa se queda ignorada por nuestras mentes ocupadas por las menudeces diarias. A pesar del enorme potencial de energía que mora dentro de la luz vital, basta con desviar la atención o estar focalizado sobre cualquier gana egoísta para que vuelva a cerrarse el pasaje que se había entreabierto un segundo antes. Si se quiere tener un pasaporte para la felicidad, la paz, la conciencia, hay que ayudar a los demás para que lo consigan también ellos. Solo se tiene de verdad lo que se comparte. No quiero decir con esto que tenemos que ser santos, o bien que cada uno tendría que ocuparse de los demás antes que de sí mismo o de los suyos, no. Estoy solo intentando llamarle la atención sobre el hecho que nadie, nunca está solo, ni en medio de la más oscura de las noches, ni encerrado en la jaula del dolor, ni cegado por la tristeza, la angustia o la depresión. Nadie está aislado de esta gran presencia, albergada por cada uno de nosotros y que nos hace al final vivir, esperar y amar. Este océano interior de luz que alimenta la vida está a la disposición de quien sea, con la única condición que lo quiera con una total sinceridad y que se deje llenar sin egoísmos por esta luz, que, siendo de todos, no pertenece a nadie en particular. Todo lo que pasa a cada uno de nosotros influye, que lo queramos o no, a todos los demás seres humanos. Ya sé que esto ha sido dicho 1000 veces a lo largo de la historia, pero resulta que ahora, gracias a los trabajos de un extraordinario biólogo inglés que se llama Rupert Sheldrake, se ha podido por fin demostrar y empezar a entender esta extraordinaria intercomunicación que existe entre todos los seres. Después de muchos experimentos, repetidos una y otra vez, llego a averiguar el más extraordinario para mí de los descubrimientos científicos de este siglo. Si se enseña a un grupo humano algún comportamiento totalmente ignorado por todos los demás, las capacidades adquiridas son transmitidas a toda la humanidad. Claro está que estos experimentos se hicieron escogiendo situaciones muy inocuas y sin relieve espiritual, pero lo que había experimentado un reducido grupo en Inglaterra tuvo efecto sobre otro grupo humano en África del Sur. A raíz de este descubrimiento se están haciendo hoy día toda una serie de investigaciones sobre este fenómeno, que al final puede representar un verdadero salto evolutivo para toda la humanidad. Si la experiencia adquirida por alguien puede pasar a otros seres sin contacto ninguno, esto quiere decir que todos estamos afectados y cambiados por todo lo que pasa a cualquier ser humano, doquier sea que se encuentre en el mundo. Las implicaciones de tal hecho son infinitas y ponen una luz nueva sobre un sinfín de incógnitas de nuestro mundo. Por ejemplo, permite comprender cómo es posible de que un monje que está meditando en un monasterio perdido pueda tener una influencia sobre el estado anímico y físico de un enfermo, o sobre algún acontecimiento que esté pasando a miles de kilómetros de donde se encuentra, tal como pasó muchísimas veces con el Padre Pío, muy conocido en nuestro siglo. También permite entender cómo es posible que una madre se dé cuenta de cómo está su hijo, aunque no estén en presencia el uno del otro, como también permite entender y aceptar los miles de casos conocidos en los cuales personas han recibido comunicaciones de amigos o familiares alejados de ellos por las circunstancias de la vida. También me ha permitido entender mejor qué era lo que pasaba cuando me ocupaba de alguien sin que esté él presente delante de mí. Muchas veces, a lo largo de todos estos años que he pasado a ocuparme de los demás, me he preguntado cómo realmente era posible que yo llegue a obtener resultados a pesar de estar a veces a miles de kilómetros de la persona que estaba atendiendo. Yo he aprendido a utilizar ciertas técnicas, unas transmitidas por personas concretas que he encontradas a lo largo de mis viajes, otras que he descubiertas a través de miles de intentos y experiencias.
todas funcionan. Y finalmente, todas dan resultados muy parecidos entre sí. Durante años me he preguntado cómo funcionaba realmente esto y qué era lo que permitía tales resultados. La única fuerza identificable es finalmente el amor. Este amor sin otro objetivo que el de existir, sin interés, sin forma. Esta cálida presencia llena de ternura y de luz que todos hemos notado alguna vez latiendo en nuestro interior con el mismo pulso que la fuerza vital y que está presente desde siempre en el universo y con la cual todos podemos contactar. Como intentará, como lo espero, seguir mis indicaciones y realizar alguno de los pequeños ejercicios que indicaré en la segunda cara de esta cinta, podrá experimentar directamente la realidad y la eficacia de estas técnicas. Claro está que no tengo la intención de enseñar a quien sea el cómo hacer para sufrir en el lugar y sitio de otro, como muchas personas me lo han pedido a lo largo de los años, creyendo que esto era el camino. Hay un terrible engaño en la leyenda de que se puede aliviar a alguien sufriendo con él. En realidad, lo que se hace así es aumentar la cantidad de sufrimiento y de infelicidad de toda la humanidad. Sé que los que intentan hacer esto lo hacen movidos por las mejores de las intenciones, pero esto no cambia nada. Resulta mucho más eficaz y justo el hecho de compartir la fuerza, la alegría y la vida que se ha encontrado. En efecto, si se escoge como diana algo negativo como lo puede ser el sufrimiento, el dolor o la enfermedad, muy difícilmente se puede conseguir un resultado positivo. Haría falta ser poco menos que un dios para poder coger lo que realmente representa el sufrimiento de la humanidad y llevárselo a cuestas. En realidad, una vez que se ha empezado a recibir y repartir el flujo de energía vital, todo lo que se pensaba cambia, al mismo tiempo que cambia la visión del mundo que se tenía. Evidentemente, los trabajos de Rupert Sheldrake no han sido planeados para abrir sobre lo que estoy diciendo, pero la verdad no puede estar encerrada en una sola cosa, aunque esta fuese un maravilloso laboratorio. Todo lo que sabemos o creemos saber sobre la evolución o las leyes que rigen la historia humana tendrán que ser revisadas a la luz de este descubrimiento y tendremos que aprender a comunicar con esta gran conciencia de la cual somos cada uno una pequeña parte. Son muchos los especialistas que se han interesado por estos estudios, pero a pesar de las múltiples publicaciones hechas sobre este trabajo, es poca gente la que entre el público se ha enterado de su existencia. No puedo dejar de pensar que este éxito limitado tiene su origen en la primera consecuencia de este descubrimiento. O sea, que si nadie está aislado y que todos estamos conectados, todas las situaciones de agresividad, de maldad, de traición, de engaño y de maltratos tan comunes en nuestro mundo tendrán que desaparecer por necesidad y con ellas, evidentemente, los beneficios que desde siempre se recogen del engaño, de la traición y de todos estos comportamientos nacidos del egoísmo que han dibujado y escrito la mayoría de nuestra historia. ¿Cuánto tiempo hará falta para que aprendamos a dar para recibir, a amar para ser amados, a consolar para estar consolados, a escuchar para ser oídos? No lo sé, pero estoy seguro que al final la luz y el amor ganarán. En los años 60, los increíbles resultados obtenidos por el grupo Findorn despertaron el interés de todos los buscadores de inmensidad. Esta comunidad había conseguido hacer crecer y florecer en medio de una zona inhóspita unas flores y frutas como nunca se habían visto, y esto a pesar de la imposibilidad aparente de tal empresa. Se habían instalado en Escocia, sobre un terreno poco menos que estéril, y en el cual los vientos y los caprichos del clima gélido de las altas tierras impedían que cualquier plantita más alta que un palmo pueda prosperar. ¿Cuál era el secreto extraordinario que poseían estas personas y cómo pudieron realizar esta increíble aventura? Todo comenzó cuando Dorothy Maclean empezó a recibir extraños mensajes que venían de las fuerzas mismas de la naturaleza.
Siguiendo las indicaciones muy sencillas de estas presencias cariñosas, plantó flores y frutales, legumbres y hortalizas, y a pesar del imposible de tal intento, todo creció y prosperó. Sobre las áridas tierras heladas, barridas por los vientos, las hojas se formaron y Dorothy las cuidó, limitándose por el esencial a no dejar que su espíritu crítico opine sobre lo que estaba pasando. No se utilizó ni se invocó ningún poder extraño, ninguna fuerza sobrenatural, ni ninguna fórmula secreta. A pesar de que algunos de los miembros de la comunidad llegaron a visualizar algunas formas e incluso a describir las fuerzas que estaban actuando, como por ejemplo Ogilvy Crombie, nadie notó realmente nada extraño, a no ser la aparición de plantas espléndidas que nunca se habían visto en estos parajes. ¿Qué era esta forma inmediata de la energía vital que este grupo de personas estaban utilizando para hacer tales milagros? Pues era el amor, sencillamente el amor, que dirigían con toda la fuerza y la ternura de sus corazones día tras día. Y las flores se abrieron, las frutas se formaron, y nació un pequeño paraíso en medio de la nada. No estoy hablando de un hecho aislado, o que por su improbabilidad de reproducirse haya que considerar como un milagro. De hecho, años más tarde, al final de la década de los 70, Macaelle Smallwright, una joven mujer morena y guapa, hizo nacer una oasis de vida en los Blue Ridge Mountains de Virginia, en Estados Unidos. Entusiasmada por lo que había pasado en Findorn, un buen día decidió adentrarse en el bosque. Una vez ahí, declaró en voz alta, dirigiéndose a las fuerzas que posiblemente moraban en este lugar, y les dijo que quería hacer en este sitio lo mismo que Dorothy había conseguido hacer en Findorn. Que casi inmediatamente una multitud de presencias se manifestó, y apenas ella les hubo pedido de comunicarse, empezaron a hablarle. Macaelle aprendió a situar su conciencia en un nivel muy alto de sensibilidad, y las informaciones afluyeron, enseñándole lo que tenía que hacer paso a paso. Según sus propios comentarios, fue como si alguien hubiera hecho vibrar una infinidad de diapasones al mismo tiempo y que en vez de percibir sonidos, hubieran sido vibraciones significativas las que captaba. Empezó entonces la colaboración de Macaelle con las fuerzas de la naturaleza, y el milagro pasó una vez más. Su jardín, que no recibe más agua que la de la lluvia, se quedó verde en medio de un desierto quemado durante los 2 veranos más terribles que conoció esta región en 1986 y 88. La producción de su terreno minúsculo, de apenas 1000 metros cuadrados, produce aún hoy en día una abundancia tal de frutas, vegetales, legumbres y flores que podría abastecer toda la zona alrededor. Miles de personas acuden cada año para aprender de ella el cómo hacer para comunicarse, ellas también, con las fuerzas de la naturaleza, y siempre el mensaje de Macaelle es el mismo. El amor es el único secreto gracias al cual se puede conectar con el océano infinito de luz y de energía vital que acompaña y rodea a todo lo que está vivo en este planeta. Los detalles prácticos necesarios para establecer la comunicación con las fuerzas de la naturaleza será el tema de otra cinta de próxima publicación. De momento, notaré únicamente la extraordinaria comunicación, tanto física como espiritual, que los seres humanos pueden tener con la naturaleza en general y la facilidad con la cual es finalmente posible de establecer una conexión dinámica entre una persona y las reservas inagotables de la vida. Antes de cerrar esta introducción al mundo de las energías de la vida, que da por decir a lo mejor lo más importante. En Rusia está viviendo hoy día una extraordinaria mujer, Alla Kudrashova. De todo el país acuden personas a pedirle que use de un don extraordinario que ella posee para curarlos. Pero sus habilidades no se limitan a esto. Ella es capaz, por su sola presencia, de multiplicar las producciones de los campos, sean estos de cereales, de frutas o de legumbres. Cuando se le pregunta acerca de su don, ella dice que no es tal cosa, sino que todos lo poseemos,
y que la única cosa que nos impide lo más de veces usarlo es que tenemos la mente cargada por los odios, los rencores y las envidias. Hola, tal como lo he prometido, vienen ahora las técnicas que se pueden utilizar para tener acceso a esta increíble reserva de fuerza, de luz y de paz que representa la gran carga vital del planeta. Esta grabación está hecha con el mar presente por la inmensa importancia que tiene el agua en todo lo que vive en este planeta. Ya lo veremos un poco más tarde. El arte de conectar con la luz, con la fuerza que late en cada una de nuestras células, es un arte que permite conectar el mundo interior y al final el mundo exterior. Antes de empezar, es oportuno y necesario recordarnos de que al final vivimos en realidad dentro de una cierta idea del universo, fabricada sobre la base de lo que captamos con nuestros sentidos, y que muchas veces es solo una imagen torcida y reducida de la inmensa realidad que nos rodea. Cuando se trata de conectar con algo que a lo mejor nunca, jamás ha sido lo que uno ha vivido, el importante es tener algún punto de referencia. Con lo cual, la primera cosa que hay que hacer, y que servirá para la totalidad de los ejercicios muy sencillos, vuelvo a insistir, que voy a describir, es lo siguiente. Hay que escoger un recuerdo o imaginar una situación de felicidad, de juventud, de fuerza, de paz, de dinamismo. Si ya ha sido vivido y hace parte de su bagaje de recuerdos, pues es escoger el mejor momento y volver varias veces sobre este recuerdo hasta el momento en el cual se pueda acordar de el olor del aire, la luz que había alrededor, la hora del día, por qué no su propia cara o sus movimientos, cómo estaba vestido, cómo estaría vestido si lo vivía. Cualquier sueño o deseo o cualquier recuerdo maravilloso sirve igual, porque al final para el inconsciente y para lo que llevamos adentro y que es lo que va a hacer el trabajo, no hay, es muy importante saberlo, diferencia alguna entre lo que se imagina y lo que realmente se está captando. Una vez que tenga escogida esta situación o este sueño o esta gana, es importante darle un nombre corto, 2 sílabas, porque lo sencillo ahí es lo justo. Y después hay que hacer una cosa que puede parecerle muy extraña. Una vez que tenga todo esto en la mente, atribuya un dedo de una de sus manos, no sé, el índice, el pulgar, el dedo meñique, poco importa. Y a este dedo, pues dele el mismo nombre que había dado esta situación. Haga esto varias veces. Y después, una vez que este reflejo que conecta el recuerdo grato y el paso abierto hacia la energía o la vida, en su sentido más primario, esté conectado con una cosa de su cuerpo, o sea, un dedo, bastará lo más de veces con mover este dedo o llamar el recuerdo por su nombre mentalmente para estar inmediatamente conectado con esta fuente de energía de la cual estábamos hablando. Uno de los primeros ejercicios que puede practicar, y vuelvo a insistir en que realmente no quiero ni que se pongan en una situación extraña, ni que intenten estar relajados o Dios sabe qué nivel de conciencia que tan de modas están. No, lo que quiero únicamente es que tengan la gana y que consigan unos segundos, vamos, un minuto, para intentar hacer lo que digo. Siéntese con tranquilidad. Tranquilidad quiere decir no buscar una postura especial, sino que en la postura en la cual se encuentren no se mueven más.
Cierra los ojos, recuérdase, moviendo el dedo o llamando el nombre que ha atribuido al recuerdo, fuerza que ya ha fabricado o estimulado o recordado, y a través de él transpone inmediatamente y ponga una luz debajo de su propio ombligo. Casi inmediatamente van a notar un calor local. Déjalo, obsérvalo con tranquilidad, sin buscar cosas extraordinarias. Una vez que lo capten con facilidad, muévalo, ponga esta sensación de calor en otro sitio de su cuerpo. Este primer ejercicio se puede reproducir en todas las demás técnicas que voy a indicar después. Es importante porque permite de mentalizar y de reconocer el sitio en el cual la energía puede empezar a fluir, porque podemos escoger el sitio del cuerpo por el cual entrará esa fuerza y a dónde se hará el contacto. Claro está que para la gente habitual no es importante el sitio, pero en el caso de alguien que tenga dolor o sufrimiento o una molestia concreta que llegue a localizar, a ese momento sí será muy importante el poder desplazar este punto de entrada de energía en un sitio o en otro. Vamos a pasar ahora al primer ejercicio concreto. En este ejercicio es necesario de aislar las captaciones más habituales del ser del resto del universo. Por esto vamos a tapar los ojos, sin violencia ninguna. Otra vez basta sentarse con tranquilidad, sin buscar una postura especial ni nada fuera de lo normal. Y ahí, poniendo los codos en los lados de la mesa o sobre una silla o un sillón que lo permite, cualquier postura que permita no hacer esfuerzos, que es lo más importante de todo. Ponga los dedos meñique al contacto con su nariz y la palma de las manos sobre los ojos, sin hacer esfuerzo, sin ninguna presión. Si pone bien su mano, sus ojos se quedarán en la oscuridad total. A este momento, vuelvan a llamar la imagen, el nombre del cual hablábamos al inicio, y cuando lo captan, notarán una sensación de calor bastante marcada en sus manos. A ese momento ponga primero un dedo en su frente de una de las manos y deja el otro ojo tapado. Haga esto 2 segundos. Vuelva a tapar el ojo correspondiente y mueva la otra mano para volver a tocarse en medio de la frente. Notará cuando hace esto una sensación un poco extraña, que es como una vibración, una especie de mini descarga eléctrica. Es solo para comprobar que efectivamente están empezando a manipular la parte física de esa reserva de energía. Una vez que tengan este ejercicio controlado y que ya su organismo sepa el cómo hacer, bastará con tocar otra parte del cuerpo para permitir de focalizar la energía vital, la luz y la paz en uno u otro sitio de su organismo. En el caso de que únicamente quiera tener la paz interior, basta con que una vez que tenga la sensación correspondiente, quite las manos de los ojos dejándolos cerrados y los deja caer sus manos a donde quiera. Poco importa que las ponga en las rodillas, en los muslos, en la mesa, donde sea, pero a donde toquen, déjala. No se mueve más. Es normal que las primeras veces note una especie de contracción o la gana de moverse más. Déjalo, no le preste atención, no es importante. Ya verá que haciendo esto una y otra vez, y no hablo de 1000 de veces, hablo de poquísimas veces, muy rápidamente bastará con que se ponga la palma de las manos en los ojos y que las quite poniéndola en la mesa para volver a encontrar prácticamente en el acto una paz y una serenidad que para la mayoría de ustedes nunca habían conocido. Otra de las cosas que se pueden hacer para aumentar el potencial vital de cada uno, y este sí tiene muchísima importancia al momento de hacer ciertos esfuerzos o cuando uno se encuentra con la necesidad de estudios fuertes o de una concentración particular o de una atención muy fuerte que prestar en algo, que esto puede ir desde un examen, el carnet de conducir, hasta hacer o redactar la declaración de Hacienda, que no todo es grato en este mundo.
Para hacer esto es cualquier de los ejercicios anteriores, solo que en el sitio en el cual tenían la captación, sea que emplean la luz que se ponen debajo del ombligo, sea que emplean las palmas puestas en los ojos, tienen que mentalizar en el sitio en el cual notan la entrada de energía un sol. No una cosa radiante y que le va a cegar la vista, no. Un sol que tiene que ir a buscar dentro de sus recuerdos. Un sol visto en la niñez, un atardecer, el inicio de un día cuando tenía 15 años, o incluso el sol que imagine cómo tendría que ser. Basta únicamente con que esta imagen esté bien clara, bien formada y que utilice siempre la misma. Una vez que ha hecho esto, pues en el caso de tener que hacer un esfuerzo, mueva sistemáticamente esta imagen sobre toda la geografía de su cuerpo. Una vez en la cara, una vez en la frente, una vez en los hombros, en la espalda, a donde le dé la gana. Dese cuenta que también su mente es capaz de mandar este concepto de fuerza y esta imagen dinámica en cosas tan incomprensibles como puede ser la piel en general, o como puede ser los huesos en general, o los músculos en general. No hace falta hacer ningún esfuerzo más. Si están haciendo esfuerzos, van a conseguir el resultado opuesto, o sea que el esfuerzo se va a alimentar de su propia fuerza e impedirá de que entre lo que estamos buscando. Les aconsejo de que, aunque piensen que no tienen utilidad en hacer esto, intenten hacerlo varias veces. Háganme el regalo de intentarlo unas 10 veces en los primeros 15 días. Si realmente no obtienen resultados ahí, pues mira, abandonen, aunque yo considero que es una idiotez, pero cada uno al final es libre. Ahora pasamos a otro tipo de conceptos, porque hasta este momento solo os he indicado unos, no me atrevo a decir técnicas, unos trucos, que son un resumen, una especie de síntesis de muchísimas técnicas que yo encontré y que me fueron comunicadas revestidas de muchas palabras y mucho tam-tam, ¿no? Al final. Ahora nos tenemos que preocupar de conectar con un nivel un poco más fino de esta energía vital y de esta luz, que además, y esto se lo juro, no solo existe como un símbolo, sino que existe realmente. Yo incluso he vivido experiencias en las cuales se llegó a plasmar sobre película fotográfica tal luz. Ahora nos vamos a ocupar de hablar directamente con su subconsciente. Lo primero que tiene que saber es que la parte no utilizada para la conciencia es fantásticamente capacitada, pero tiene un defecto o una cualidad. De todas maneras, una característica. Se lo cree todo. O sea, lo mismo los pensamientos, las imágenes negativas que pueda albergar, como las positivas, van a afectar como si fuera la realidad. Si usted teme algo terrible, su cuerpo estará viviendo, por orden de esta parte no consciente, lo mismo que si lo que teme estuviera ocurriendo. Con lo cual, tiene que aprender primero e intentar y hacer esfuerzos, eso sí, para no dejar que aparezca en su mente cosas contrarias a su existencia, a su felicidad o a la existencia y la felicidad ajena de los demás. Para esto es muy sencillo. Póngase en la postura que más le convenga, e incluso moviéndose, pero al inicio es más sencillo parando el cuerpo. Y mentalmente intente hablar con su subconsciente y dígale: hola, oye, ya sé que son tantos años que estamos juntos y que a pesar de mí estás intentando lo imposible para que vayamos bien ambos. Por favor, yo he ido haciendo unos cuantos ejercicios y vuelva a recordarse lo que haya hecho de lo que yo he contado ya. Y cuente y comente como si estuviera hablando con alguien. Incluso les aconsejo de que intente dar una cara. Imagine una cara, un perfil personal a esta parte no consciente suya. Tiene que discutir con ella.
Poco a poco ya verá que cogerá importancia y que le dará informaciones de una calidad, de una importancia que difícilmente se pueden imaginar cuando se empieza este tipo de intentos. Además, la gran tradición nos habla siempre de lo mismo. El maestro está al interior, el maestro secreto, el maestro silencioso, pero lo que sí es cierto es que no es ninguna imagen ni ninguna imaginación, sino que realmente funciona. Podemos muy bien tener un intérprete que servirá para traducir a nuestro nivel conocimientos e informaciones que llegan de una parte de la realidad universal que está mucho más allá del límite de nuestros sentidos. Esto en realidad es el tronco de toda la experimentación y todo el trabajo que es necesario para ponerse en contacto con esos otros mundos que nos rodean. Ahora les voy a identificar una técnica que aún le va a parecer más rara. Resulta que tanto en Egipto como en India, como en Europa, como en la antigua Roma, como en la tradición cristiana, hindú, en todos los lados nos encontramos con ciertas sonoridades. Y yo, por los contactos que he tenido con un montón de escuelas iniciáticas, me he podido dar cuenta de que una de las palabras que se me entregó a mí concretamente, como la clave, la llave que permitía el acceso a las fuerzas en general y a un cierto tipo de energía íntima, siempre tenía algo en común. Este algo en común es el sonido M. Bastaría incluso con que lo haga a boca cerrada, haciendo para que dispare la fuerza que une la parte mental, espiritual e interior con la parte física. Yo aconsejo de que se escoja una palabra concreta, que puede ser el aum, que tanta celebridad ha recogido, pero puede ser también amén, que pertenece a nuestra herencia occidental y cristiana, o puede ser mana, que se encuentra en las tradiciones de Polinesia, puede ser manu, puede ser mon en catalán, que es una palabra fantástica, puede ser mama, puede ser ame, puede ser amor, aunque la R ahí puede ser molesta. El sonido fundamental es una M con vocales. Y también, ¿por qué no?, podría ser amón, que pertenece a la gran tradición egipcia. De todas maneras, este sonido lo puede utilizar en cualquier momento, cerrando los ojos y fomentándolo, o bien realmente a nivel físico, que se pueda oír, o bien solo a nivel mental. Y inmediatamente verán cómo aparecen unas imágenes o unas sensaciones. No hagan ningún esfuerzo, solo que con el beneficio de la experiencia que ya tienen en desplazar sus captaciones, mueva esta sensación en el sitio que quiera de su cuerpo e incluso lo puede mandar sobre otra persona para quien quiere hacer algo o a quien quiere ayudar, para que se le abra la puerta fantástica que permite de dejar fluir la energía vital en cada uno. Si acaso tuvieran o tendrían la gana de actuar sobre una enfermedad concreta, un dolor o una molestia, pueden hacer lo siguiente. Una vez que haya escogido la de las técnicas que acabo de contar que más le convenga, quédese tranquilo un segundo, cierre los ojos e intente dar un nombre, una forma, un peso, un volumen, un color, un sonido, un olor al dolor o la molestia con la cual queréis trabajar. Una vez que habéis hecho esto, tenéis que ver mentalmente, no sé, un paquete, una cosa que tenga todas esas características. Y cuando esto ocurre, prestan atención a dónde lo ven en su espacio mental. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. No hagan nada más que darse cuenta dónde está. Y aumente la calidad de lo que están captando, de tal manera que puedan movilizar todos los sentidos que les sirven habitualmente para reconocer el universo. Una vez que esto esté hecho, basta con desplazarlo. O sea, es que si había aparecido arriba a la derecha, muévalo abajo a la izquierda. Si había aparecido en medio, desplázalo hacia un lado. Nada más.
Imagínese que parece increíble, pero si hace esto, lo más de veces, incluso los dolores más terribles, se esfuman, desaparecen, como por milagro. No tienen que pensar, evidentemente, al hacer esto, de que ya están investidos de un poder sobrehumano, ni que se han transformado en magos o iniciados de una gran tradición. No. Lo que pasa es que están empezando a utilizar lo que desde siempre pertenece a toda la humanidad. Ahora voy a indicarle una técnica de urgencia. En el caso de que, no sé, se den un golpe, un accidente o cualquier cosa que pueda ocurrir que provoque una molestia instantánea e intensa. Basta con que apunten con el dedo el sitio en el cual está el problema. O sea, le duele la espalda, apunte con su dedo índice en la espalda. Y una vez que haya hecho esto, pues vuelva a coger la primera cosa que le venga a la mente, que sea una imagen, un sonido, un recuerdo, un olor, poco importa, y mentalmente muévalo hacia afuera. No intente ponerlo sobre alguien o algo, no, desplácelo, nada más que esto. Si no funciona la primera vez, que esto coge 3 segundos hacerlo, vuelva a hacerlo 4, 5 o 6 veces, menos de un minuto de todas maneras, y verá cómo prácticamente siempre, si no desaparece del todo el dolor, se pondrá inmediatamente muchísimo más tolerable y fácil de aguantar. Ya me doy bien cuenta de que habrán unos que pensarán de que ahí han dado finalmente con un secreto de estos magos. No. Esto es una cosa que he visto hacer últimamente en África, que cuando a alguien le duele algo pone la mano. Pero acuérdese, cuando una madre tiene su hijito que cae, ¿qué es la primera cosa que hace? Pone la mano sobre el sitio que le dolía, le da un beso, sopla, le manda amor y casi siempre esto basta. ¿Me pueden explicar el por qué ya no somos capaces de dar un beso, poner la mano, soplar y mandar un poco de amor al vecino que tiene un dolor? E incluso a nosotros mismos. Pues de esto estamos hablando. Ahora, si acaso considerasen de que todo lo que acabo de contar es difícil de hacer, o que no tienen la gana, o que no tienen el tiempo, bueno, bien saben, como lo sé yo, que sería una mentira total, pero lo acepto. Les voy a indicar una cosa aún más sencilla. Basta con que cojan una botella de cristal transparente, blanco, llénele de agua, la más pura que encuentren. Casi mejor sería que fuera agua de fuente que agua de grifo, pero al final da lo mismo. Tápala con un tapón y póngala en un sitio en el cual coja el sol todo el día. Se trata de poner la botella por la mañana y recogerla antes de que la noche haya caído. Esta botella la tienen que guardar en casa, en un sitio apartado de la luz, y tomarse una copita de esta agua al día, que sea en una vez o en 3 traguitos repartidos a lo largo del día. No es complicado, ¿verdad? Pues en el caso en el cual se encuentren tristes, depresivos, angustiados, con problemas, y que piensen que alguna ayuda bajo forma de energía les sería útil, ¿por qué no intentarlo? Le juro que esto ha dado resultados alucinantes en miles de personas y que realmente nunca jamás ha hecho daño a nadie. También pueden hacer lo mismo con la luna. Esto, claro, solo se puede hacer 2 o 3 días cada mes, en los días que corresponden a la luna llena, el día antes y el día después. Hay que poner la misma botella en un sitio en el cual coja la luz del cielo, sin sombras ni nada, toda la noche, desde el momento en el cual se pone el sol hasta el momento en el cual se levanta el día siguiente. Y lo mismo se aparta en un sitio reparado de la luz del día. Esto les será útil en el caso que necesiten calmar un exceso de nervios, exceso de fuerza, exceso de ideas que le pasen por la mente, exceso de ganas que no llegan a realizar, o solo exceso de debilidad, que también existe.
la fragilidad del ser al final no tiene tantas variantes. Y yo creo que con lo que acabo de contarles, si lo hacen con honestidad, obtendrán los mismos resultados que yo he obtenido. Y una cosa más, les juro que si lo hacen bien, apenas ya controlen esto, va a cambiar tanto su mente que ya será el momento de que hablemos de cómo hacer para proyectar y entregar a otros la energía, la luz, la paz y la serenidad que habrán conseguido. Ahora, para intentar acabar, yo pienso que es muy importante de hablar de unas cuantas otras cosas, ¿sabe? Les voy a contar una pequeña historia que ha pasado hace poco tiempo. O sea que en Rusia está viviendo hoy día una extraordinaria mujer, se llama Alla Kudrashova, y de todo el país acuden personas a pedirle que use de un don extraordinario que ella posee para curarlos. O sea que ella utiliza lo que ustedes van a conseguir, pero sus habilidades no se limitan a esto. Ella es capaz, por su sola presencia, imagínese, de multiplicar las producciones de los campos, sean estos de cereales, de frutas, de legumbres, de lo que sea. Cuando se le pregunta acerca de su don, ella dice siempre lo mismo. Dice que no es un don, sino que todos lo poseemos. Que la única cosa que normalmente nos impide usarlo es que tenemos la mente cargada por los odios, los rencores y las envidias. Es muy importante acordarse siempre del mensaje de esta señora, que para mí es un gran ser humano, una de las luces de nuestro tiempo. Porque es verdad, no se puede hacer nada cuando se está enfadado o invadido por un pensamiento destructivo. Incluso el pensamiento que proyectamos con ansia sobre el futuro puede ser destructor. Las ganas de obtener en realidad da fuerza a lo que no tenemos. Y estamos alimentando toda la parte destructora y negativa del universo. Más, en zonas más triviales. Todos sabemos de estas personas que no pueden conseguir hacer una mayonesa, o bien que en los laboratorios, como me pasó con amigos, hacen cuajar las emulsiones, mejor dicho, impiden de que las emulsiones cuajen. Según Alla Kudrashova, este fenómeno está muchísimo más extendido de lo que creamos. Lo que pasa es que, como estamos aceptando a diario las funestas consecuencias de nuestras perversiones mentales, hemos pasado a considerarlas como algo natural. Nada es menos cierto. Es posible contrarrestar esos efectos. Basta con procurar no dejarse invadir por nada que pueda afectar a alguien o a nosotros mismos. ¿Sabe? Al inicio de este siglo vivía un hombre extraordinario. Fue conocido como el maestro Philippe de Lyon. Es increíble, pero sus actos rozaban el milagro. Este hombre, que fue el maestro espiritual de gente como Gérard Roncos, Papus o el doctor Marc Aven, este hombre de Dios solo pedía una cosa a los que atendía: que no dijeran ni pensaran mal de nadie durante un tiempo determinado. Y la gente curaba, de males supuestamente imposibles de atender. No pretendo estar a la altura de este personaje descomunal, pero sí me parece totalmente idóneo el aconsejar con toda la fuerza de la cual dispongo que hagan lo mismo. Procurar no decir ni pensar mal de nadie durante unos minutos al día al inicio, durante unas horas después, y a poder ser, si Dios quiere, que no vuelven nunca a pensar ni decir mal de nadie. No hay en este mundo ninguna cosa que pueda justificarlo. Ámese, ámese, y ame todo lo que vive, y no olvide. Solo intentándolo se podrá dar cuenta de los resultados increíbles que se obtienen cuando se deja de impedir el paso de la energía vital. Que la luz, la paz y el amor os acompañen.